Bien, chicos, continuamos en esta parte con el tema de, en este caso, denominado reducción al primer cuadrante. ¿Ya está? Bueno, en el cual, obviamente, el objetivo es reducir al primer cuadrante. Recuerda por qué, porque el primer cuadrante tiene cosas más prácticas, más sencillas, ¿sí? Por ejemplo, en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son de signo positivo y además también tenemos a los ángulos notables y además son ángulos sumamente fáciles de trabajar. ¿Ya está? Es por eso que practicamos una reducción al primer cuadrante. A ver, vamos a ver en esta primera parte qué propiedades encontramos en este tema. Por ejemplo, acá dice simplificar la siguiente expresión, notamos que hay algunos ángulos negativos, seno de menos alfa, coseno de menos teta, tangente de menos beta. Recordar que los ángulos negativos tienen una propiedad muy interesante, pues, ¿no? La cual le hemos traído en esta parte inferior izquierda, en la cual si nosotros tenemos una razón trigonométrica de un ángulo negativo, seno de menos alfa, coseno de menos alfa, tangente de menos alfa, cotangente de menos alfa, secante de menos alfa y cosecante de menos alfa, se pueden convertir a un nuevo ángulo transformando ese negativo que está en la parte interna de en este caso, este ángulo alfa, en el cual dice la propiedad de que si es el coseno de menos alfa y si es la secante de menos alfa, automáticamente el signo desaparece. Como podemos notar, acá era menos alfa, acá también secante era menos alfa, y se puede transformar ese coseno de menos alfa como coseno de alfa positivo y ese secante de menos alfa como secante de alfa positivo. ¿Está? Es decir, en el coseno de un negativo y en la secante de un negativo, el negativo automáticamente desaparece y solamente me queda coseno de alfa y secante de alfa. En todas las demás razones notamos que el menos sale adelante de la razón trigonométrica. O sea, seno de menos alfa menos seno de alfa, tangente de menos alfa menos tangente de alfa, cotangente de menos alfa menos cotangente de alfa y cosecante de menos alfa menos cosecante de alfa. ¿Ya está? Solamente en el coseno y la secante el ángulo negativo desaparece. Entonces, eso vamos a aplicar en este problema número 1. Diciendo acá rápidamente de que esta expresión Q se va a reemplazar como seno de menos alfa. Recuerda que en el seno el ángulo negativo sale adelante, es decir, se transforma en menos seno de alfa entre seno de alfa. ¿Ya está? Más. Esto de acá es 2 veces el coseno de menos alfa. Recuerda que en el coseno el ángulo negativo se convierte automáticamente en positivo. O sea, eso de ahí es lo mismo que 2 coseno de teta. Acá también entre 2 coseno de teta más 3 veces tangente de menos alfa. Recuerda que en la tangente el signo negativo del ángulo sale por delante de la razón. O sea, menos tangente de beta. Entre la tangente de beta para poder simplificar simplemente esta expresión donde se repiten razones en la primera fracción, en la segunda fracción y en la tercera fracción, siendo q igual a, acá bueno, si se canceló me queda menos 1, se cancela, me queda más 2, se cancela, me queda más 3 por menos 1, no te olvides que acá queda la unidad, más por menos menos, 3 por 1, 3. Bueno, juntamos positivos, positivos el único es 2 y negativos menos 1, menos 3 que me da menos 4 para finalmente decir que Q es igual a 2 menos 4 que es el valor de menos 2. ¿Sí? De esa forma sencilla hemos trabajado ángulos negativos. ¿Ya está? No te olvides, solo en el coseno y en la secante el negativo desaparece, en las demás el signo negativo sale adelante de la razón trigonométrica. Problema 1. Problema siguiente, problema 2, dice calcula esta expresión. Hay que notar que los ángulos son 1860, lo encerramos acá si es posible. Es un ángulo muy extenso, muy grande, 1860 grados, y el otro ángulo es 1485. Recuerda que cuando tengo ángulos de mayores que una vuelta, o sea, mayores que 360, para ángulos mayores que una vuelta, la reducción se hace del siguiente modo. Se divide, o sea, es decir, hay que sacar la cantidad de vueltas que tiene ese ángulo grande, es decir, dividimos entre 360 para saber el número de vueltas que tiene y saber el residuo que va a tener dicha división. ¿Está? Es decir, ese ángulo que era alfa va a ser transformado, dividiendo, ¿te acuerdas? Dividiendo divisor por cociente más residuo. Ese ángulo alfa que estamos reduciendo va a ser transformado como un múltiplo de 360, es decir, una cantidad de vueltas más un sobrante, en el cual dice la propiedad de que la razón trigonométrica de alfa, del ángulo grande, mayor que una vuelta, simplemente va a ser lo mismo que expresarlo como la razón trigonométrica, la misma razón que estábamos ubicando,
ya no del ángulo mayor que una vuelta, sino del ángulo solamente que ha sido dividido y me ha dado un residuo, o sea, razón trigonométrica del residuo. Bueno, vamos a practicarlo con un ejercicio, ¿no? Ya que esto de acá se va a ver más sencillo de esa manera. A ver, notamos que 1860 es mayor que 360, entonces, según la regla, vamos a dividir cuántas vueltas contiene. Es decir, vamos a efectuar la división entre 360. ¿Sí? Y ahora vamos a aproximar. A ver, 360 por cuánto se aproxima a 1860. A ver, por 5, si damos por 5, a ver, podría ser, ahí está, 5, 0, 6 por 5, 30 va 3, 5 por 3, 15 y 3 que llevaba 18. Sí, efectivamente me va a quedar un residuo de 60. En esa división lo único que interesa es el residuo. ¿Por qué? Porque en la expresión E que me va a quedar simplemente va a ser equivalente a la misma razón trigonométrica secante, secante, pero solamente en vez de colocar este ángulo que ya fue transformado por división, lo único que voy a colocar es el residuo de esa división que he efectuado. O sea, este ángulo es lo mismo que la secante 60. ¿Sí? Rápidamente según la propiedad. Menos, este ángulo también es bastante extenso, bastante enorme, entonces dividimos la cantidad de vueltas que contiene, es decir, dividimos entre 360. Y buscamos, claro, un valor aproximado. Bueno, en este caso parece que va a ser 1 menos que el anterior, o sea, 4. Vamos a ver, 0, 6 por 4, 24, llevo 2, 4 por 3, 12, y 2 que llevaba, 14. Bueno, me voy a poder dar cuenta que esto de acá me da un sobrante, un residuo de 45. Entonces, todo este ángulo, la tangente normal, la razón se mantiene, no cambia, dice, la razón se mantiene, solamente que el nuevo ángulo ya no va a ser el ángulo original, sino va a ser mi residuo, o sea, la tangente 45. ¿Está? Bueno, son ángulos notables, hay que recordar que la secante de 60 es básicamente, si acá es 30, 60, 30, a ver, 60 por acá, esto es 1 raíz de 3. La secante es hipotenusa adyacente. Hipotenusa vale 2 y secante al ángulo de 60, o perdón, adyacente al ángulo 60, toma el valor de 1. La secante es 2 sobre 1, menos la tangente 45, bueno, ya es conocida, es el valor de 1. Bueno, y esto de acá simplemente se transforma, 2 sobre 1 es 2, 2 menos 1, sigue siendo 1 sin ningún problema. ¿Ya está? Esa es la forma de reducir un ángulo que es mayor que una vuelta, no te olvides. Hago la división entre 360 y automáticamente me quedo con el residuo para hacer la conversión. Así de sencillo, problema 2. A ver, problema siguiente, problema 3. Recuerda que cuando tengo un ángulo, en este caso el ángulo de 210, que es menor que una vuelta, menor que 360, y el ángulo de 315, hay que llevar según las dos formas que tenemos para reducir, pues, ¿no? Lo podemos llevar a la forma de 180 o 360 más menos algo, para que eso se convierta en la misma razón trigonométrica, pero de el sobrante, ¿sí? De este sobrante que es alfa. ¿Ya está? De esa forma reducimos rápidamente y hacemos que el ángulo evidentemente se vaya al primer cuadrante. Claro, el signo va a depender del cuadrante del cual el ángulo original pertenecía y además la razón se mantiene. ¿Ya está? Pero si lo transformamos en función de 92,70, esto va a cambiar, ya no es la razón trigonométrica, sino dice que va a cambiar, acá dice, cambia a la corrazón. O sea, si es seno, cambia a coseno. Si es tangente, cambia a cotangente. Siempre y cuando la forma que tenga sea 90 o 270 más menos algo. ¿Ya? Bueno, el signo siempre depende del cuadrante y esto cambia y se me queda el residuo que es alfa. ¿Ya está? No te olvides, si es 180 o 360, los primeros números son números pares, como son 18 y 36. Si es par, no cambia. Y si es impar, como es 9 y 27, que son las primeras cifras, impares, sí cambia. Par no cambia, impar sí cambia. ¿Ya está? No te olvides esa forma de repente de poder recordar. Bueno, de repente acá el seno lo voy a cambiar, este ángulo de 210, un ratito lo voy a cambiar según esta forma, 180, 360 o 90, 270. Bueno, me puedo dar cuenta que una forma sencilla puede ser verlo como 180 más 30. 180 más 30 sigue siendo 210. Pero claro, lo estamos llevando a esta forma que depende de 180. ¿Ya está? Dice la regla, si lo hemos llevado a la forma de 180, donde las primeras cifras, que es 18, es un número par, dice que la razón no cambia. O sea, si la razón era seno, se va a mantener el seno. ¿De quién? No de mi ángulo original, sino de esta conversión que le he dado la forma, solamente va a quedar mi sobrante. O sea, después de lo que aparezca de 180. ¿Está?
En este caso será el seno de 30. ¿Sí? Entonces la expresión Q está quedando como 4 veces el seno de 30, que ha sido mi conversión de la reducción al primer cuadrante. Algo importante, el signo. 180 más algo, hay que recordar que yo me ubicaba de acuerdo en los cuadrantes 0, 90, 180, 270, 360. ¿Te acuerdas que las razones tenían un signo respectivo? Pues no. En el primero eran todas, ¿te acuerdas? En el segundo eran el seno y la cosecante positivas. En el tercero la tangente y la cotangente eran positivas. Y en el cuarto el coseno y la secante eran positivas. Las demás eran negativas, pues no. Bueno, acá este ángulo original inicial era 180 más algo. Después de 180 significa que esto de acá está en el tercer cuadrante. ¿Y cómo es el seno en este ángulo que pertenece al tercer cuadrante? Hay que notar que en el tercer cuadrante no está en la lista de positivos el seno. Por lo tanto, significa que el seno tiene un signo negativo. ¿Está? Como el seno pertenece a un signo negativo, significa que va a prevalecer acá un signo negativo que tengo que anteceder a mi reducción que he hecho. ¿Está? A ver. El siguiente, más 3 veces la tangente de 315. Bueno, lo voy a llevar a la forma par porque es la forma más sencilla, es decir, este 315 puedo ver como 360 menos 45. Eso de ahí es 315, bueno, solamente le estoy dando la forma. ¿Ya está? ¿Para qué? Para darme cuenta de que esto, según la forma respectiva, simplemente dice como es par, como es 360, se mantiene la razón, permanece igual, o sea, si era tangente, va a quedar todavía como tangente ¿de quién? De mi sobrante. ¿Cuál es mi sobrante? En la transformación, el valor de 45, o sea, tangente 45. ¿Ya está? Y claro, acá depende del cuadrante, pues, ¿no? Hay que ver el signo que quiero reducir a qué cuadrante pertenece. 315 está entre 270 y 360, o sea, pertenece al cuarto cuadrante. 315 es un ángulo que pertenece al cuarto cuadrante. Ahora digo, ¿cómo es la tangente en el cuarto cuadrante? Voy al cuarto cuadrante, busco la relación de positivos. Tangente no está. ¿Qué significa? Que evidentemente esta tangente tendría que tener signo negativo. Y es lo que voy a colocar antes de la expresión que estoy reduciendo. Eso debe ser menos tangente 45. ¿Sí? Si bien se reduce, hay que tener bastante en cuenta el signo. Y eso depende del cuadrante al cual pertenece y depende de la razón trigonométrica que estoy trabajando de forma inicial. Bueno, esto significa que será acá Q igual a 4 veces menos seno de 30. Bueno, ya somos quinto, sabemos que el seno de 30 es un medio, más 3 veces menos la tangente 45, que también es sumamente sencillo, que es el valor de 1. Ya está. Esto de acá lo cancelamos. Bueno, 4 por menos un medio, cancelo mitad 1, mitad 2. 2 por menos 1, el valor de menos 2. Acá, más 3 por menos 1, más por menos menos, 3 por 1, 3. Para finalmente decir de que la expresión Q toma el valor de menos 5. Tenemos el problema 3. Problema 4, bueno, básicamente la misma idea, vamos a llevar a 180 y a 360, ¿está? Que son las formas más sencillas. A ver acá, vamos a decir con color azul de repente, este 150 lo vamos a ver como 180 menos 30, este 240 lo vamos a ver como 180 más 60, este 315 lo voy a ver como 360 menos 45. ¿Está? Para que la reducción simplemente haga que prevalezca la misma razón. O sea, si era seno, va a quedar seno. Si era coseno, acá va a quedar coseno. ¿Sí? Si era secante, va a quedar secante. ¿Sí? Prevalece la razón siempre y cuando sea transformado en función a 180 o 360. Ahora, ¿qué me queda acá? ¿Te acuerdas? Me queda el ángulo, la reducción, el ángulo menor. ¿Sí? O el sobrante. 30. El sobrante, 60, según la forma. ¿Sí? Y acá el sobrante que toma el valor de 45. Claro, recordar que acá hay un exponente, pues no, para esta razón, o sea, seno al cuadrado de 45. ¿Ya está? Luego, ¿qué hacemos acá? Nos orientamos en el cuadrante al cual pertenece el ángulo que estoy reduciendo. Si esto de acá es 0, 90, 180 y 270, hay que darnos cuenta de que 150 estaría acá, en el segundo cuadrante. Analizo el seno en el segundo, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? El seno en el segundo es positivo. Claro, o sea, esto queda más seno de 30, no hay problema. Menos, esta reducción, a ver, seno de 240, 240 está en el tercer cuadrante. Recordar que el coseno en el tercer cuadrante es negativo. ¿Sí? Tú lo buscas ahí, no va a estar.
significa que esto tenemos que darle un signo negativo. ¿Ya está? A ver, continuamos.